Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a intentar darle un poco de vidilla a esta ventana, que por ahora es totalmente blanca. Esta es la ventana de emulación, la que va a mostrar pues, lo que sería la pantalla de la Game Boy, a recibir el input del teclado y si al final lo metemos, pues producirá el sonido de la Game Boy. Por ahora nos hemos centrado totalmente en la ventana de debugger y esta está, pues, como he dicho antes, totalmente vacía. Entonces vamos a intentar solucionar eso. Esta ventana creo que la llamaba Machine. Aquí es donde estoy creando la ventana con el nombre, que no se ve porque es tan pequeñita que no tiene sitio para el título, y con la resolución de la Game Boy, que es 160 x 144. Para empezar, estos números de aquí los voy a crear como constante, porque siempre es más claro que tenga asociado algo. Tenemos a un número 160, no se sabe muy bien lo que es. Y lo voy a meter como constante en el H de la Game Boy. En cuanto definimos que como watch y lo llamamos screen white, por ejemplo, hemos dicho que es 160 y la altura es 144. Vamos a sustituirlo aquí. Vale. Mi idea es crear una textura donde se va a volcar el contenido de la pantalla de la Game Boy y esa textura luego será la que muestre en pantalla. Como esta resolución es muy pequeña, 160 casi no se ve, lo que voy a hacer es, para empezar, hacerla el doble de ancho y el doble de alto. ¿Vale? Quizá al final lo pueda meter como parámetro, igual que estamos metiendo por parámetro que muestre el debugger, podemos meter por parámetro el tamaño o el multiplicador que queremos meterle a la ventana. Por 1 que sea la resolución original, por 2, por 3, por 4, lo que sea. Al principio esa textura se va a escalar sin ningún tipo de filtro, ¿vale? También se podría meter incluso como por parámetro otro que sea aplicar algún tipo de filtro bilínea a la textura o algo, pero yo creo que eso va a quedar feo y se pierde total ochentero esta resolución que se vean los pixelados. ¿Vale? Por ahora simplemente voy a hacer la ventana el doble de ancho y el doble de alto. Esto lo que hace es mover todos los bits a la izquierda, que es una forma muy rápida de multiplicar por 2. ¿Vale? Aquí la vemos, ya es una ventana un poco más curiosa, ya incluso ya puedo pinchar y arrastrar, que con la otra no podía. Vale, eso es lo primero. Estamos creando también un contexto que sería para pintar, pero en este caso yo creo que no nos hace falta. Es decir, el contexto es para llamar a funciones de OpenGL directamente. Es lo que utiliza la librería InGUI y un poco, pues como me copié de la ventana de debugger, pues creé también el contexto. Pero las SDL2 trae una clase renderer que digamos que está por encima de OpenGL o ID3D o lo que use y trae ya funciones de un poco más alto nivel para pintar texturas o cuadrados o lo que sea sin tener que andar llamando a funciones de OpenGL como GLDraw, GLVector o lo que sea. Por lo tanto, vamos a crear en vez de SDL context, voy a crear un renderer. Tengo que inicializar, que no está inicializado aún. Vale. Y aquí se crea. La función es SDL create renderer, que lo recordar. ¿Sí?
Uy, ¿qué pasa? Se le pasa la ventana un índice que dice que es el driver a usar, -1, el primero, pues -1. Los flags a la hora de crear el renderer. Voy a ver qué flags son esos. ¿Y dónde los puedo ver? Pues en ayuda, supongo. Vale, son por software, acelerado, si queremos que guarde el VSync, si queremos renderizar la textura. Si queremos que sea acelerado, aunque para pintar al final una textura tampoco hace falta mucha potencia, pero bueno. Y que guarde el VSync, yo creo que no. Ahora solo esto. Y aquí cl destroy render. Vale. Voy a ver cómo se borra la ventana del render y cómo se muestra luego en pantalla. Eso será este flip. No, render copy. Vale, esto lo utilizaremos más adelante, que es para copiar una textura al renderer. Pero queremos un render clear o algo así. Para borrar la ventana. Ahora mismo nos está borrando y esta por eso sale blanca o gris. Queremos que se salga negra. O el color que queramos utilizar, porque la Game Boy tenía unos colores ahí verduzcos un poco feos, a lo mejor utilizamos esa misma paleta. A ver, render clear. Render clear. Vale, se me dice de qué color se quiere pintar. Luego al render clear lo pinta toda la ventana de ese color. Eso lo vamos a hacer en una función render, que todavía no las está llamando, porque no existía. Render. Borramos la ventana, a lo mejor incluso no haría falta, porque si vamos a pintar encima una textura de todo el tamaño de la ventana, es redundante borrar. Voy a poner aquí. Quitar cuando se pinte la textura. Pero por ahora vamos a borrarla para que se vea negro. Aquí, copiar textura de pantalla. Y por último, el render present, que está haciendo aquí, que es volcar el contenido de ese renderer, digamos, o el contenido del frame buffer que utilice el renderer a nuestra ventana. Recordemos, está asociada a la ventana que hemos creado, y entonces él ya sabe a dónde tiene que meterlo. Voy a definir la función render. Esa función se va a llamar desde el main. Aquí hacemos un matching date, pues hacemos un matching render. Ahora debería verse en negro. ¿Vale? Un avance importante. Entonces ya tenemos nuestra ventana inicializada con el render, donde se va a mostrar el
resultado de la ventana de la Game Boy. Ahora tenemos que tener algún sitio donde genere esa textura o el contenido de esa textura que vamos a pintar. Pues igual que tengo una clase GPU, voy a crear una clase GPU que va a ser la encargada de eso, de gestionar todo el tema gráfico de la Game Boy. El último día estuvimos viendo, por ejemplo, que cuando se escribe en una posición de memoria, que es un registro de entrada-salida de la Game Boy, modificaba la paleta. Por ejemplo, eso todo lo va a gestionar esta clase GPU que voy a crear. Entonces vamos a añadirla. GPU. No sé si constructor. Bueno, por ahora no lo voy a meter porque no sé lo que necesito. Y en privado tampoco sé lo que necesito. Voy a crear solo la estructura. GPU. Y esto lo voy a meter en la clase GB, que es la que simula un poco todo el conjunto de la máquina. Vale. La GPU tendrá que acceder de alguna manera a la MMU, porque la MMU es la que gestiona todo el tema de la memoria. Entonces la GPU estará interesada, por un lado, en la VRAM, que es donde está todo el tema gráfico, y estará interesada en los registros, porque a través de estos registros se modifica la paleta o se modifica movidas suyas. Entonces, se podría hacer que el MMU, cada vez que se escribe, por ejemplo, en una posición de memoria relativa o que le puede interesar a la GPU, la llame y lo indica. Por lo tanto, el MMU debería conocer la GPU. O, para hacer un poco más genérico, porque a lo mejor al final el propio debugger también estará interesado en cuando se escribe en la VRAM o lo que sea, voy a meterlo, igual que en la CPU, metimos un listener a la que la otra clase se puede suscribir y decirle, oye, CPU, cuando te pase algo, en este caso cuando ejecutes un step, me avisas. Pues voy a hacer lo mismo con la MMU. Voy a crear un listener para que avise o que otra clase se pueda suscribir para que le avise cuando alguien escribe en una zona de memoria. Entonces, en nuestro caso, la GPU se va a suscribir y cuando se escriba en memoria, le va a llegar ese evento a la GPU y va a mirar si es zona de memoria de VRAM y en ese caso pues actualizará la textura definitiva, por ejemplo, la que se va a pintar o si es un registro que modifica la paleta, pues modificará la paleta interna o lo que sea. Vale, aquí tenemos el CPU Listener, pues voy a crear un más rápido. Un GPU Listener. Si estaba antes poniéndole, no, creo que a las últimas clases no se las he metido. ¿Vale? Y la instrucción o la función que se va a implementar es con memory written, a lo mejor. Written. Sí, digo, así. Cuando se escribe en la memoria,
avisos. La CPU tenía un array de listeners, pues nuestra GPU también tendrá un array de GPU listeners, de GPU listeners. Interfaz. Ahí. En la CPU tenemos aquí la de listener. Pues lo mismo en la GPU. Ahí. Vale. Entonces, la GPU va a necesitar en su constructor, que es el pase la MMU, para poder suscribirse a ella. Vale, lo he metido mal. Lo he metido aquí no es GPU listener, es MMU listener lo que queremos. Ahí. Ahí sí. Y no es la GPU la que tiene el listener, es la MMU. Aquí puedo añadir un vector. Y aquí definimos interfaz. Un nuevo listener. Vale. Y ahora sí, ahora en el constructor, en el MMU le decimos que nos añada como listener a nosotros, que tiene que heredar de IMMU listener. Vale. ¿Por qué sale rojo? Ah, vale, porque en su interfaz tenemos que implementarlo. Voy a ponerlo ahí, tabulado. Porque si se ve rojo. Vale.
pues está bueno, se crea la GPU, se añade como listener a la NMU. Nos hace falta esto en la NMU. Aquí mismo, por ejemplo. Vale, a ver si compila. No. Vale, vamos a utilizar la GPU, perdón, con la NMU. Voy a convertir this en const NMU. Ah, vale. Tiene que ser const porque estamos modificando. Vale, falta definir esto, ya lo tenemos. Bueno, no le he puesto parámetros, pero nos hace falta parámetros, porque cuando escribe es aquí. A lo mejor voy a necesitar dos. Pero cuando escribe un byte y cuando escribe 16. No, yo creo que esto no lo usa nunca, ¿no? ¿Escribe alguna vez 16 bytes? Así, el registro para los sitios. Bueno, pues acaso lo voy a poner los dos. ¿Vale? ¿Y qué parámetros necesita? Pues la dirección. Le pasaré la virtual, no la física. Porque así puedo saber si estoy queriendo acceder a VRAM o a ROM o lo que sea. Y el 16, valor. Y aquí U8. Fuera. Ahí. Vale. Y ahora hay que meter el código para llamar desde la NMU. Pues cada vez que se escriba, llamar a los listeners. Igual que hace la CPU. La CPU aquí, los listeners. Nosotros aquí lo mismo. Y vamos a
con memory written, este es el 16, con la dirección virtual y el valor. Y lo mismo cuando escriben 8. Pero aquí U8. Vale, como estamos metiendo el código en el H directamente, hay que incluir la W y sí. Esto es un warning que yo creo que teníamos desde hace mucho tiempo y nunca me había fijado. Ya el registro A, React 17. Vale, yo creo que está mal. Si se está sumando al acumulador, debe ser un React U8. Vale. ¿Funciona? Sí. Ahora se está tardando más en arrancar. Yo creo que es por el tema del Ron Walker ese que hicimos para buscar los diferentes caminos y saber lo que es código y lo que es dato. Si al final vemos que cuando metamos una ROM de verdad, la de 1 mega o de 2, tarda mucho, esa información la podemos cachear. Que solo lo hago una vez, examine todo lo que es dato y lo que es código y que genere un archivo, por ejemplo, binario, en el que cada byte es la dirección de memoria que es código. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Por ahora, vamos para adelante. Ya tenemos la GPU, ya va a recibir información cuando se escriba. Pues vamos a ver qué es lo primero que necesita. Lo primero que necesita, quiero recordar, es enterarse cuando se modifica la paleta. ¿Dónde está el código? Aquí. El setup audio por ahora pasamos. Un breve repaso, cargamos el punto de pila con esa dirección y con este código borramos toda la VRAM, ¿vale? La que va desde 8000 a 9FFF, aquí lo pone. Eso lo hace con este código. Aquí hace un setup del audio, pasamos y aquí sí, setup la paleta del fondo, que escribe en la FF47 el valor del acumulador, que es F. Vamos allá. La FF47, datos de la paleta para el fondo y la ventana. Y aquí es lo que se tira cada byte. Vamos a empezar interesándonos por este código. Vamos a la GPU y aquí recibe un byte, ¿no? Sí, entonces es en el U8. Registers. Vamos a ello. El FF47, que es, voy a poner aquí en la descripción, Windows Palette Data. Vale. Y le pasa en nuestro caso FC. Vamos a ver qué es en binario FC. FC es todo es 1 menos 2 último que es 0. Entonces, manual, aquí nos dice que los bytes 0 y 1, estos dos, data por data, o sea, datos para el dot, el punto, que sepa el color 0. Dice que normalmente es
el color más claro. Esto es para el color 1, para el color 1, 0 y el color 1, 1. Vale, yo creo que es que la Game Boy tiene 4 colores. Y desde la VRAM se hace referencia no al color en sí, sino al índice dentro de la paleta. Entonces, cuando desde la VRAM diga quiero que pintes con el color 0, va a ir a la paleta y va a decir el color 0 son lo que se ha establecido aquí. Normalmente el color más claro. Esta forma, mira, aquí lo pone. Selecciona los grados de gris para usar el background como un píxel. Ya que cada píxel usa 2 bits, el correspondiente tono será seleccionado de aquí. Vale, entonces lo que puedo hacer es, sin modificar la información que hay en la VRAM, por ejemplo, decir que siempre pinte con el color 0, si modificamos la paleta, pues podemos hacer algún efectillo de paleta. Por ejemplo, lo clásico que se utilizaba de las cascadas, que se pintaban diferentes tonos de azul, lo que se hacía era modificar la paleta, el azul que estaba aquí pasaba abajo, el que estaba aquí pasaba abajo. Entonces, sin modificar el gráfico, se veía como que caía agua. Aquí con 4 colores no sé si se puede hacer mucha movida, pero bueno, es eso al final, la paleta con lo que se va a pintar. Entonces, a nosotros nos interesa producir un color RGB. Entonces, yo creo que vamos a crear un array con los 4 tonos RGB del color final que se va a mostrar en nuestra pantalla y mostrarlo. Quiero decir, cuando aquí diga que el color 0 va asociado, en nuestro caso aquí, el color 0, pues nuestro 0 será el negro, por ejemplo. Cuando haga referencia al color 1, aquí lo está poniendo a 1, 1. El color 2 a 1, 1. Aquí está poniendo todos los colores a 1 salvo el 0, que lo va a dejar a 0. Entonces aquí va a dar igual que escribas con el color 3, el 2 y el 1, que el resultado de la pantalla va a ser el mismo. Y si pintas con el 0, se va a ver 0. Resumiendo, entonces, vamos a necesitar un array de U32. Ahora digo static 32 palete de 4. Creo que se puede dar aquí valor directamente. Voy a definir una paleta un poco a cholón. Quizá podríamos hacer que esa paleta sea configurable y meter como una opción del emulador qué paleta usar. La original, por ejemplo, en tonos verdes, o por ejemplo una que utilice blancos en vez de blancos y grises, o rojos, o lo que se nos ocurra. Pero bueno, por ahora voy a hacer que lo haga en blancos, ¿vale? Si más adelante podemos buscar el color de la paleta, que es este verde. Aquí vienen los 4 tonos. Estos son un poco feos. ¿Qué diablos? Voy a utilizar directamente. Aquí la descripción dice que el lighter color es el color 0. El color 0 es el más claro, que será este. Y eso tiene un RGB de 155, 180. Bueno, no sé la que me deja de firmar.
y el alfa. El siguiente, este, es el alfa. El siguiente es este. Y el último, el más oscuro, pues este. Vale, pues esta sería nuestra paleta de colores. Cada vez que se pinte o en la VRAM diga que pinta con el color 0, realmente va a pintar con este color. Entonces no hace falta otra tabla intermedia, que es la que lleve realmente el color al color final. Entonces tengo que llamarle paleta, voy a llamar colores, colors, o colors, y la paleta realmente lo que va a hacer es el índice a estos colores. Entonces va a ser un U8 palete de 4, va a ser todo 0. Yo creo que con esto rellena todo el tirón. Entonces, cuando escriba en memoria, aquí, decimos que la paleta de 0 va a ser los bits 1, el 0 y el 1, los dos demás de la derecha. Sería el valor y estos dos bits. Esto va a ser un número entre 0 y 3. El 1 son el 2 y el 3. Entonces, lo movemos 2, ya ponemos el AND. Esto lo movemos 4, hacemos el AND. Y por último, lo movemos 6. No. Sí. Movemos 6 y serían el 6, el 7 y el 8. Vale. Entonces, aquí ya tenemos los índices al color. Entonces, cuando vayamos a generar ya la textura final y leamos que la VRAM dice pinta con el color 0, vamos a la paleta, dice, ¿el valor 0 qué índice es? Pues el 1. Pues voy al color, cojo el 1, realmente pinto con eso. Aquí lo está inicializando, pues todos a 3, salvo el último a 0. A ver si lo hace bien. Me está llamando. Ah, porque no se ha ejecutado, claro. Se ejecuta aquí. Vale. Decimos que la paleta tiene el 0, el 3, 3. O sea, paleta de 0, ah, vale, está bien. Paleta de 0 tiene que ser 0. La paleta de 3 no la he calculado todavía, que tiene que ser 3. Vale. Está calculando bien. Ya tenemos la paleta inicializada. Y en el siguiente vamos a verlo mejor aquí. Convierte y carga el logo del cartucho a la memoria, la VRAM.
Antes de seguir mirando lo que hace, vamos a mirar un poco cómo funciona la VRAM o el tema gráfico. Supongo que vendrá definido en algún lado. Vídeos. La 22. Aquí. Vale, el screen buffer son de 256 por 156 píxeles. O 32 por 32 tiles. Vale, los tiles. Bueno, el tema de los tiles es, como todo el mundo ya lo sabe, como la memoria de la VRAM es tan pequeña, no puede tener, digamos, la asociación un píxel, un byte en memoria. Entonces lo que se hace es crear tiles. En este caso tiles son grupos, supone que es de 8 por 8 píxeles. En esos 8 por 8 pues se pinta lo que queramos. Y en la VRAM, en la zona en la que se va a pintar, en vez de hacer referencia a un píxel, el valor lo que hace referencia al tile. Entonces, por cada byte que está en la VRAM para pintar, estamos pintando realmente un tile de que es de 8 por 8. Vale, dice que solo se pueden mostrar 160 por 24, aunque realmente el screen buffer sea de 256 por 256. Y lo que se puede hacer es scroll. O sea, tenemos el trozo de pantalla de screen buffer y la pantallita. Y el screen buffer podemos hacer scroll para mostrar una parte u otra. Y dice que lo que salga por un lado entra por el otro. Vale, hay un área de la VRAM conocida como background tile map que contiene el número de tiles a mostrarse. Está organizado como 32 por 32 filas de 32 bytes cada uno. Cada byte contiene un número del tile a ser mostrado. Vale, aquí lo que hace es referencia a lo que comentaba, que indica qué tile tiene que mostrarse. Entonces, cuando se va a pintar, dice, ¿qué es el tile 5? Va a ver dónde está el tile 5 y pinta los 8 por 8. Los patrones de tiles se pillan de la tabla de datos del tile, que está localizado en de la 8000 a la 8FFF y de la 8800 a la 9FF. En el primer caso, los patrones están numerados del 0 al 55. En el segundo caso, del 128 a 127. No sé por qué hace esto, pero bueno. Y por encima al lado del background, hay algo llamado window, que se pinta encima del background y que no es scrolleable. Supongo que esto será como pintar el interfaz, las vidas o lo que sea. Se puede modificar también la posición. Tanto el background como ese window puede ser activado o desactivado para un registro. La ventana está en uso y la scanline interrupt disable. Vale. Dice que se puede interrumpir que se pinte la ventana al window en una cierta posición. O sea, podemos controlar la scanline cuando haya pintado, por ejemplo, 4 líneas, decir, vale, desactiva de pintar el window, el scanline sigue pintando y cuando llega al final te vuelve a pintarlo de nuevo y pinta la parte de abajo del window, que parece que es lo que dice aquí. Vale, aquí dice cómo se almacenan los tiles. Interesante. Los tiles se almacenan en unas tablas. Cada imagen de 8x8 ocupa 16 bytes, donde 2 bytes representan una línea. Vale, porque tiene 4 colores, entonces necesitamos 2 bits para indicar qué color queremos pintar. Por lo tanto son 16 bytes. Si el tile es así, o sea, color 3, color 2, color 1,
Esto al final se almacena como los 16 bits, pero parece que no coge los bits pegados. O sea, si yo tengo aquí estos 2 bytes forman la primera línea, pero en vez de coger por ejemplo, estos 2 bits y hacer referencia al primer color, lo que hace es coger el primer bit del primer byte y el primer bit del segundo byte para formar el color. En este caso 0, 0, no pinta nada, el 3, hacia abajo. Vale. O sea, no coge los bits adyacentes de 2 en 2, sino que coge el primero de un byte con el primero de un byte, el segundo del primer byte con el segundo byte, etc. Eso están en esta posición. ¿Vale? Entonces podemos ir... Esto puede estar interesante meterlo en el debugger. Aunque dije que lo íbamos a dejar por ahora, pero yo creo que podemos hacer que vaya a esta posición de memoria, en la 8000, que es donde empiezan los tiles, y podemos empezar a leerlo de esta forma y mostrarlo al lado aquí, que tenemos una zona sin utilizar, y podemos ver qué tiles están cargados. Y de la misma manera podemos ver, digamos, ese screen buffer, que es lo que tiene y qué es lo que se va a mostrar. Sprites. Ahora, esto es como algo intermedio. Tenemos el background, que yo creo que es donde van pues, el fondo del juego. Los sprites, que dice que pueden ser de 8x8, 8x16. Y encima supongo que irá el window. Solo podemos tener 40 sprites activos. Publicación de hardware. Y si publicación de hardware solo 10 pueden mostrarse por scanline. Los sprites tienen el mismo formato que los files, o sea, como este. Pero están pillados de el sprite patentable que está 8088, que es el mismo que este, ¿no? De 8000 a 8 FPS. Sí, o sea que es la misma dirección de memoria, o sea, como es el mismo formato, podemos crear tiles para que sean sprites o tiles para que sean del fondo. Pero solo de esta dirección, de la otra no, de esta que está aquí, no. Y luego ese sprite tiene atributos que están en una tabla, que bueno, que no sé qué atributos serán, a lo mejor es para hacer un flip o por rotación, ya lo veremos. Los sprites con diferentes coordenadas en X se sobreponen, el que tenga la menor X se pinta por encima. Bueno, son casos de ordenación de pintado. Dice que un sprite en X y 0 no pinta nada. Para pintar resta 8 y 16. Vale, esto parece que el pivote del sprite, si lo miramos como un rectángulo, el pivote está abajo a la derecha. Entonces, claro, si lo pintamos en el 0, 0, el sprite entero está fuera. Entonces, por eso hay que tener en cuenta dónde va el pivote para posicionarlo. Bueno, aquí habla de cuántos se pueden. Vale, este que vienen los atributos, viene aquí, que es la posición en X y en Y de donde están. El pattern será, supongo, el tile, el índice del tile. Y flags, priority. Un topo guapo, ¿no? El flip en X y en Y. El palette number. Bueno, esto tendremos que verlo más adelante
con detenimiento, pero ahora como no tenemos sprites, pues voy a pasar un poco. Vale, lo que nos dice es dónde está los datos propios de lo que se va a mostrar. Os está diciendo dónde están la definición de los tiles, pero no dice qué zona de memoria es la que forma, digamos, la imagen final. Creo que la VRAM iba hasta aquí, hasta la 9FFF. Y si dice que los tiles llegan, o la definición de tiles llega hasta el 97FF, eso nos quedaría -7FF, 2048, o sea, 2K. 156. Ese es el FF. No, 300. O sea, son 2K. ¿Serán donde está almacenado todo? 2K. No. 750 por 250. Ah, píxeles. Vale, lo que indicamos nosotros son tiles. Son 422. Eso es un K. O al menos que tenga dos background diferentes. Porque cuando acabamos de la zona de los tiles, de definir tiles, nos quedan 2K libres. Y el background ocupa un K, pues el otro K tendrá que utilizarlo para alguna cosa. A lo mejor puede ser lo de las propiedades del sprite. Eso dónde estaba. No, eso está más adelante en otro sitio. Pues a lo mejor hay dos backgrounds, porque no creo que esté desperdiciando. Ah, bueno, a lo mejor el otro K es para la ventana, para el window. No lo sé, lo iremos viendo, parece que sí, ¿no? Un K para el background, un K para la ventana. Bueno, ya veremos. Vale. La GPU también tendrá el color final, o sea, la textura. No, vamos a crear el array con la imagen final, que será de 160 por 144, pero ya con un 32 que tenga los colores finales, para que luego alguien lo lea y cree una textura a partir de ellos, ¿vale? No creamos aquí la textura porque vamos a dar la opción de nosotros creamos un array con los datos finales de los píxeles y ya luego cada uno los use como quiera. Yo creo una textura y lo meto ahí, o esos píxeles, yo qué sé, los muestro como ASCII, no sé. Creo que eso corresponde a otra clase, cómo utilizar esa información de pantalla.
La voy a llamar screen, por ejemplo, y va a ser screen white por screen height. Vale. Y eso vamos a poner aquí. Como const, para que nadie lo modifique. Vale. Lo que voy a hacer es crear, para no estar generando en cada tick la imagen final, voy a meter bool dirty, por ejemplo, que cuando eso valga true, entonces cojo toda la información de la overrun de la paleta y demás y la vuelco a este screen. Para no estar recalculando siempre si, por ejemplo, no cambia nada en pantalla, para no estar volviendo modificando el array. Entonces, en vez de hacer esto aquí, lo meto aquí. Si está dirty, que ahora vemos que no pone dirty, y calcular imagen final. Lo que he dicho antes, leyendo el overrun, accediendo a la paleta, accediendo a los colores, generando el final y devolvemos el screen. ¿Cuándo tenemos que calcular la imagen? Pues por ejemplo, cuando se cambia la paleta. Si tenemos una imagen con un cierto color y modificamos la paleta, queremos que en el siguiente tick se muestre con el nuevo color. Entonces, ahí modificamos. ¿Cuándo hay que generarlo de nuevo? Cuando se modifica o cuando se escribe en alguna zona de memoria de la VRAM. Cuando se modifica algún tile. Cuando... Todo ese tema. Todas las cositas. Por ejemplo, lo voy a hacer con rangos. Si se escribe en alguna dirección de memoria, si se escribe en esta dirección de memoria, aquí a lo mejor tenemos que hacer algo, pero una de las cosas que tenemos que hacer es decir que está dirty, porque estamos o bien modificando los tiles o bien modificando el background o el window. Por lo tanto, tenemos que regenerar de nuevo la ventana. Nos tocará también ponerlo a dirty cuando modifique alguna propiedad de los sprites, como su posición o su rotación. No, su rotación no podemos rotar. Su posición o su flipeado, lo que sea, también habrá que ponerlo a dirty. Pero mientras no se haga nada de esto, cuando estamos jugando y nos quedamos quietos y nada cambia, pues la textura o esta imagen ya está calculada y no hace falta generarla de nuevo. Podemos incluso devolver un bool diciendo si se ha cambiado, porque si estamos generando una textura a partir de estos datos, pues podemos hacer que generar la textura en cada tick con esta información, vamos, yo creo que eso no nos va a consumir nada, porque tenemos una textura y no estamos haciendo nada, pero bueno, si nos podemos ahorrar el cálculo, quiero decir, si la texura, el contenido de la textura no ha cambiado respecto al tick anterior, ¿para qué vamos a crearla o a actualizarla de nuevo? Copiamos la que teníamos y ya está. Vale, a ver, compilar.
GB. Hay que incluirla. Machine. Sí. Coño. Existe, sí, me encanta. Standard extension use zero size, array. ¿Por qué no lo encuentra? Vale, se quita los otros errores, pero... Sí. Si pongo aquí un número, un valor no sé, por ejemplo, compila, si pongo aquí esto, compila. Entonces es a la GPU. Ah, vale. Que la GB está incluyendo la GPU, entonces nunca va a estar esto declarado antes de que se declare la GPU, por eso no lo encuentra. Joder. Pues. Me gustaba que estuviera aquí definido porque está como muy asociado a lo que es la propia Game Boy. Bueno, lo que voy a hacer es meterlo como está asociado a la Game Boy, pero también a la GPU. Lo voy a meter aquí, la GPU. Ya está. Aquí, entonces la machine tiene que incluir la GPU. Aquí. Podríamos, por ejemplo, también crear un H que fueran constantes en vez de, por ejemplo, los tamaños o las resoluciones, pero bueno. Pues a mí me gusta que está asociado a la clase y como que le da un sentido. Vale, esta es esta ventanita y nada más. 1 hora y 5, creo que lo voy a dejar por hoy. Voy a intentar que sean así cortitos y dinámicos. Para el siguiente, pues seguimos donde lo hemos dejado. Quizá podemos seguir traceando la ROM de arranque para ir viendo qué cosillas gráficas hace. Por ahora ya hemos visto que actualiza la paleta y aquí carga el logo en la VRAM. Aquí vemos que le está metiendo ya la dirección que sube a RAM, el 8 de 8010. Y está cargando el tile. Dice que cada tile son 16 bytes, que es 10 en ese decimal. Aquí está cargando
Aquí va a definir a partir del tile 1. Aquí arriba está poniendo toda la VRAM a 0. Entonces el tile 0 está definido todo a 0. De aquí va a cargar el logo, entiendo, sí, que lo pone ahí, a partir del tile 1. Entonces, sí. Por eso lo va a hacer llamando a estas dos funciones. Esto de graphic routine, que ya veremos qué es lo que hace. Eso será en el próximo vídeo. Hasta luego.